Bueno, hemos estado hablando acerca del ayuno y del compromiso que tenemos que hacer con ayunar, cuál es el ayuno que a Dios le agrada. Y hoy vamos a ver lo que es comprometerse con ayunar y actuar, porque no es solamente el ayunar sin visión, sino es con una visión yo voy a ayunar, porque a veces eso lo perdemos un poco. ¿Por qué voy a ayunar? Voy a ayunar hoy, pero no tengo como muy claro por qué voy a ayunar. Y como decía, ¿verdad? Que el ayuno es un compromiso que hacemos en nuestra vida. Lo hablábamos hace 2 semanas, que era pues negarnos a nosotros mismos, buscar al Señor, hacer morir nuestra carne y que nuestro espíritu se posicione, ¿verdad? Por encima del alma y el cuerpo. Y en la palabra de Dios aparecen historias impresionantes acerca de lo que el Señor hizo con su pueblo a través de humillar sus corazones y de ayunar, ¿verdad? Porque disponían su corazón a buscarlo de una forma radical y determinante. Levantaban un clamor delante del Señor para que les librara de sus enemigos, para que moviera las cosas y Dios les respondía con proezas y con milagros, ¿verdad? Y hoy yo quiero compartir brevemente 5 momentos en la historia en los que el ayuno fue clave para que el pueblo de Dios cambiara el curso de esa historia que ellos vivían en ese tiempo y que recordemos que esos tiempos no solamente están en la palabra porque es el mismo Dios el que estaba con ellos que el que está con nosotros. Entonces, el pueblo de Israel, ¿verdad? Ha sido un pueblo que siempre ha estado con el ayuno. Y vamos a recordar esos momentos, ¿verdad? Para que lo tengamos presente, no para decir, mira, esa es la historia, sino en qué me va a servir a mí en este tiempo. Lo primero, recordemos el ayuno de Moisés. Moisés, sabemos que era el padre de la fe, un hombre que usó el Señor para liberar al pueblo de la opresión de los egipcios y fue usado para guiar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Pero en el medio del desierto, en el monte Sinaí, él recibe las tablas de la ley de Dios. Y pues él sabía que era algo fuerte lo que le iba a dar el Señor en ese lugar donde le aísla y se va él decidido a buscar la presencia de Dios. Y él reconocía y entendía que tenía que tener no solo una disposición más profunda de recibir esa dirección de Dios, pero también sabía que no podía ir en sus propias fuerzas. Y fue un momento muy determinante en la historia de lo que nosotros creemos, ¿verdad? El recibir esas tablas de la ley, ¿verdad? Y en Deuteronomio 9:9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que hizo Jehová con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y después de esos 40 días, ¿verdad? Sin alimentos ni bebida, porque dice que no bebía ni comía. Y Moisés estaba listo para recibir esa dirección del Señor que hasta el día de hoy sigue estando vigente en su palabra. Y necesitamos dirección, guianza para comenzar este nuevo año del 2023, para terminar el 2022, ¿verdad? Que el Señor nos revele su voluntad. Entonces es importante que nos comprometamos con ayunar y luego actuar, porque Él no solamente subió y se quedó ahí arriba, sino que Él subió, recibió y bajó para presentarse. Él estaba listo para presentarse ante un pueblo que otra vez estaba pecando, que estaba lejano al Señor, para poderles dar dirección. Entonces él ayunó y luego actuó. Vamos a ver el siguiente personaje, que es impresionante, el ayuno de Esther. El ayuno que hace esta reina, ¿verdad? Se dio en un momento también muy crucial en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, porque se había publicado un edicto que todos los judíos que se arrodillaran ante Amán, ¿verdad? Un hombre que era el dirigente, ¿verdad? Iba a ser ejecutado y ellos eran judíos, ella era judía y su tío Mardoqueo le manda un mensaje, lo podemos leer en Esther 4 del 15 al 17 y le dice, y Esther, o sea, le manda el mensaje y ella le responde, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, ella se estaba preparando para un momento muy importante. Y Mardoqueo dice que hizo conforme lo que ella le dijo. Y el ayuno de Esther que ella propone, ¿verdad? Nos muestra a una mujer valiente que decidió tomar su lugar en la historia y la responsabilidad que tenía en sus manos
para salvar a su pueblo. Vemos en Esther una mujer que no solo manda al pueblo a ayunar, sino que ella se involucra y sabe que si ella se presenta ante el rey podría correr el riesgo de morir. Pero ella se humilla, se doblega con su corazón, con su espíritu, haciendo 3 días y 3 noches el ayuno. Y nos da ese ejemplo, ¿verdad? Que no solo se trata de ayunar, sino también de actuar. Pero antes de actuar debemos ayunar. Y eso, ¿verdad? Ella se puso como en esa brecha que a veces nos cuesta ponernos en esa parte que sea roto, en ese lugar donde está esa división, donde hay ese problema, nos ponemos en oración y en ayuno para que Dios intervenga. Y es así como logra llegar al corazón del rey y Dios le libra de la muerte a ella y a su pueblo. Y es un clamor, ¿verdad?, que se hizo a causa del ayuno, con oración, con humildad, con sabiduría, con valentía. Y Esther logra, ¿verdad?, que su pueblo sea salvado. Luego el mayor ejemplo del ayuno, ¿verdad? Jesús. Y Jesús sabemos que nos da otro ejemplo crucial antes de comenzar su ministerio. Recordemos que él era Dios, pero también era hombre, y podría haber estado apoyado y confiado en su naturaleza divina y no hacer un ayuno tan intenso antes de comenzar su trabajo, hacer milagros y prodigios, compartir de su Padre, presentar las nuevas de salvación, ¿verdad? Él sabía que venía su muerte y su resurrección y él tenía que prepararse para eso. Y en Lucas 4, del 1 al 2 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y luego más adelante en Lucas 4, 14 y 15 dice, y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús, antes de comenzar, antes de ser tentado, antes de llevar a cabo la voluntad de su Padre, ayunó. El Espíritu Santo dice que lo llevó a hacerlo, lo guió a hacerlo y se fue al desierto, ¿verdad? Jesús ayunó y luego actuó. Y es el mayor ejemplo de humildad, de dependencia del Padre, ¿verdad? El negarse a sí mismo que podemos tener es un ejemplo tremendo, ¿verdad? Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y en esta tierra buscó apartarse, ayunar. Y cuánto más nosotros, si Él que era Dios lo hizo, nosotros necesitamos tomar ese compromiso de vida y ayunar para luego actuar. Y vamos a recordar también el ayuno de los primeros cristianos como lo último, ¿verdad? Ellos no tuvieron una vida fácil. Cuando Jesús se marchó, les tocó comenzar de cero en muchos lugares, llevar la palabra de salvación y el evangelio de Jesús a cientos de ciudades donde sabían que los iban a rechazar, que los iban a vituperar, apedrear, encarcelar. Y antes de hacer todas estas cosas y llevar el mensaje de salvación, ellos ayunaron. Hechos 13:3 muestra un ejemplo, dice, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Los discípulos de Jesús y los primeros cristianos que estaban en ese tiempo estaban muy claros que lo importante era ayunar, ¿verdad? O sea, tenían que ayunar, orar y se tenían que preparar para tomar decisiones porque ya no estaba Jesús. Tenía que partir a lugares donde no sabían cómo iban a ser recibidos y estaban plenamente seguros, ¿verdad?, que Dios les enviaba, pero debían prepararse y luego actuar, y así lo hicieron. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay muchas formas de ayunar. Hemos visto en estos días, ¿verdad?, ejemplos, por ejemplo, hoy vemos algunos, pero hay muchísimos más en la palabra, ¿verdad? El ayuno puede ser de varios días, puede ser de pocos días, puede ser de forma personal o grupal, pero necesitamos clamar al Señor porque los tiempos que vivimos son malos, son peligrosos, hay demasiada maldad y el enemigo no puede tomar ventaja. Recordemos que el avivamiento de una iglesia comienza en el corazón de cada hombre y de cada mujer dispuestos a clamar al Señor, buscar su rostro, humillarse ante Él y sobre todo con la disposición de conocer cuál es la estrategia que Dios quiere usar en este tiempo y qué batalla nos va a tocar librar, ¿verdad? Pero seguro que necesitamos hacer ese compromiso y comenzar a ayunar para luego actuar. Entonces seamos sabios, no dejemos de lado este requisito tan importante en nuestra vida cristiana. Pongámonos delante del Señor, hagamos un compromiso para ayunar, para actuar y continuar en este camino hacia la meta.